Buenos días, hay 58 participantes, vamos a esperar unos 2 minuticos por lo menos para ver si llegan más personas. Fabricio dice que tiene sueño, bueno, vaya despertando. Todos los viernes se despiertan tarde, siempre que entro los viernes hay pocos participantes. Buenos días, Katherine. Vamos a ir comenzando. Hoy vamos a tratar el tema de circulación y transporte. En el libro el orden es primero circulación y transporte en vegetales, luego en animales, invertebrados, vertebrados y por último la circulación en humanos. Vamos a hacerlo diferente, vamos a comenzar con lo que es el sistema circulatorio en los humanos, luego vamos a explicar cómo ocurre el circuito cardíaco, el ciclo cardíaco, luego vamos con los vegetales y luego vamos con los invertebrados y los vertebrados. Les voy a compartir las diapositivas, me dicen si se logran ver. ¿Ven las diapositivas? Bueno, vamos a comenzar entonces con el tema de circulación y transporte. Cuando hablamos de circulación y transporte, en el caso del ser humano, ¿con qué lo estamos relacionando? ¿Qué será lo que está ocurriendo en ese proceso? ¿Circulación de qué, por ejemplo? ¿De qué trata el sistema circulatorio? De la sangre. ¿De la sangre y de qué más? ¿Solo circula la sangre? Oxígeno, nutrientes, por medio de las venas, dicen por aquí, los glóbulos rojos. Todo eso está involucrado. Además de eso, también hay el sistema linfático. También circula la linfa por todo nuestro organismo. Entonces sería ese movimiento de la sangre y de la linfa, de nutrientes, todo lo que pueda viajar a través de esos dos sistemas por nuestro organismo. Vamos a definir lo que es circulación. La circulación se refiere al transporte de líquidos. Estos líquidos, como les dije, puede ser la sangre o la linfa, que va a estar constituida por diferentes estructuras, diferentes sustancias. A través de estructuras especializadas. ¿Cuáles van a ser esas estructuras especializadas? Principalmente las venas, las arterias y los capilares en el caso del transporte de la sangre. ¿Qué se va a llevar a través de estas estructuras? Nutrientes, oxígeno, dióxido de carbono y también se va a transportar agua. Por lo general, estas estructuras de transporte son de forma cilíndrica y van desde el medio de captura, es decir, desde donde se toma esa sustancia, hasta las células. También se va a encargar de transportar desechos. Todo lo que ya la célula no necesite se va a distribuir, se va a transportar por medio de esas estructuras. Es así como, por ejemplo, las células, todo lo que excretan lo pasan a los capilares sanguíneos y por medio de la sangre, que luego va a pasar a los riñones, ocurre una filtración y todo eso se va a excretar por la orina. Continuamos con los tipos de circulación. Existe el sistema circulatorio abierto y el sistema circulatorio cerrado.
En el sistema circulatorio abierto, la sangre no siempre está contenida en una red de vasos sanguíneos, es decir, no siempre va a estar viajando por las venas y las arterias y los capilares. Además de esto, en el sistema circulatorio abierto, la sangre regresa al corazón por distintos mecanismos. En el caso de nosotros, la sangre siempre va viajando por una red de capilares, ya sea las venas, las arterias o los capilares, que son los más pequeños. En este sistema circulatorio abierto no pasa eso. Puede mantenerse o estancarse en algún órgano y regresar al corazón por otro mecanismo que no sean esas estructuras como las venas y los otros vasos sanguíneos, los capilares, las arterias. Puede utilizar otros mecanismos. Este tipo de sistema circulatorio está presente en los invertebrados y se le conoce también como circulación lagunar o hemocele. Entonces, el sistema circulatorio abierto es propio de los invertebrados. Nosotros no pertenecemos a este grupo, pertenecemos a los vertebrados, por lo tanto tenemos sistema circulatorio cerrado. En este, la sangre viaja por el interior de una red de vasos sanguíneos sin salir de ellos. Siempre va a estar viajando por vasos sanguíneos. El material llega a los tejidos por difusión. Por ejemplo, ya vimos sistema respiratorio. Recordemos que de los alvéolos a los capilares sanguíneos pasaba el CO2 y esto ocurre por difusión. El CO2 es producto de excreción de los alvéolos. Entonces ese producto de excreción va a pasar a la sangre por difusión y luego la sangre se va a encargar de excretarlo. Está presente en los anélidos. A ver, ¿quién me dice que son los anélidos? Anélidos, ¿qué son? ¿Qué son los anélidos? Gusanos, ¿como cuáles? Los gusanos o parásitos, las lombrices principalmente. Las lombrices de tierra son el ejemplo más común. Los cefalópodos, ¿cuáles serán los cefalópodos? Los pulpos, por ejemplo. Y todos los vertebrados, que son todos los animales que poseen columna vertebral o un notocordio nervioso. Es decir, nosotros tenemos sistema circulatorio cerrado. Nuestra sangre siempre viaja por capilares sanguíneos, por arterias y por venas, por todo lo que son vasos sanguíneos. Nunca van a salir de ahí. Entonces, tenemos que en la circulación abierta, la sangre sale del corazón y va a circular por las arterias o venas, pero puede salir de allí. No siempre van a regresar por el mismo vaso sanguíneo. Se pueden estancar en otro tejido. En cambio, en la circulación cerrada, sale del corazón, pasa por venas y arterias y va a volver al corazón también a través de estos vasos sanguíneos. Vamos con los tipos de circulación sanguínea. Seguimos con los tipos de circulación. Tenemos la circulación simple. En la circulación simple, la sangre pasa una vez por el corazón en cada vuelta. Va a pasar una sola vez. En la doble, pasa 2 veces por el corazón en cada vuelta. En la completa, no hay mezcla de sangre oxigenada y desoxigenada. Es decir, siempre se va a mantener separada la sangre oxigenada de la sangre desoxigenada. No va a haber un punto donde se mezclen. Tenemos la incompleta, que hay mezcla de sangre oxigenada y desoxigenada. Tenemos la circulación cerrada, doble e incompleta. La sangre oxigenada y desoxigenada se mezclan en el ventrículo del corazón. Esto ocurre en los anfibios y reptiles. La cerrada doble y completa, en ella no se mezcla la sangre en los ventrículos, es decir, no se mezcla la oxigenada con la desoxigenada. Esto ocurre en aves y mamíferos. O sea que nosotros tenemos la circulación cerrada, doble y completa. Nunca se llegan a mezclar los dos tipos de sangre, la oxigenada y la desoxigenada. Por ejemplo,
aquí tenemos que hay un punto donde se une la sangre oxigenada, que es la roja, con la desoxigenada, que es esta que es como azul. Se está uniendo en un ventrículo. Esto va a llamarse ¿cómo? ¿Cómo se llama este tipo de circulación? ¿Cómo se llama? Cerrada y ¿qué más? Cerrada y ¿qué más? Cerrada, doble, incompleta. Cerrada, doble e incompleta. En uno de los ventrículos se está mezclando la sangre oxigenada con la desoxigenada. Y ahora tenemos esta. ¿Cómo se llamará esta? Si ven, hay arterias pulmonares que tienen sangre desoxigenada y está la sangre oxigenada, pero en el corazón, en ninguno de los ventrículos hay un intercambio de estos dos tipos. Entonces sería cerrada, doble y completa. ¿A cuál pertenecemos? Ya se los dije. ¿A cuál pertenecemos? A la cerrada, doble y completa. Nunca ocurre el intercambio de sangre oxigenada con desoxigenada. La sangre azul es la que lleva el dióxido de carbono y la sangre roja es la que lleva el oxígeno. Para que tengan claro eso. La azul lleva el dióxido de carbono y la roja lleva el oxígeno. Por eso, es mentira eso de que la realeza tiene la sangre azul. Nosotros también tenemos sangre azul. Que la sangre azul es la que está desoxigenada. Aquí me preguntan cuál es la función de cada sangre. Ya les dije, la sangre azul lleva CO2, es decir, la sangre azul es la que lleva los desechos. Y la sangre roja es la que transporta oxígeno y nutrientes. Continuamos. Vamos ahora con el sistema circulatorio humano. Este comprende el sistema cardiovascular y el sistema linfático. El sistema cardiovascular comprende un conjunto de órganos que se encargan de circular y de distribuir la sangre. A ver, ¿cuáles serían los órganos que participan en este sistema cardiovascular? ¿Cuáles serían los principales? El corazón, ¿cuál más? ¿Cuáles otras estructuras? Las venas, arterias. Entonces, los principales son esos. Y el sistema linfático se encarga de transportar a la linfa, que es una sustancia que contiene a los linfocitos T, los que participan en el sistema inmunológico. Este sistema linfático va desde los tejidos hacia la circulación sanguínea. Y en ello ocurre la maduración de los linfocitos, es decir, los linfocitos se diferencian en los diferentes tipos. Tenemos eosinófilos, basófilos, tenemos muchos tipos de glóbulos blancos. En el sistema linfático es donde ocurre la maduración de ellos, donde ellos se diferencian. Entonces vamos con la estructura del sistema cardiovascular. En primer lugar tenemos al corazón. Este es un órgano muscular hueco que actúa como bomba. Actúa como bomba porque él se encarga de eyectar la sangre hacia las arterias para que se distribuya por todo el organismo. Forma un puño cerrado, es decir, la forma es parecida a la de un puño cerrado. Está ubicado en el mediastino, tiene un peso promedio de 275 gramos, varía de acuerdo al sexo y la edad de la persona. Y se encuentra recubierto por una membrana que se llama pericardio. Tenemos ahora las arterias. Es decir, del corazón lo que sigue es las arterias. Vamos por orden de tamaño, digámoslo así. Lo que sale del corazón, lo que se ramifica son las arterias. Ellas serían las más grandes. De todos los vasos sanguíneos, que son arterias, venas, arteriolas y vénulas, de último vienen los capilares sanguíneos. Las más grandes son las arterias. Estos son los vasos sanguíneos de mayor diámetro con paredes que alejan la sangre del corazón.
Es decir, sus paredes tienen la capacidad de contraerse y relajarse para que la sangre pueda ser bombeada. Se ramifican hasta terminar en capilares, se inician en los ventrículos y terminan en los tejidos. Presentan válvulas en su inicio. Estas válvulas son las que se van a abrir y cerrar para que la sangre pueda salir y pueda entrar. Su función es sacar la sangre del corazón. Vamos con las venas. De las arterias, ahora vienen las venas. Es decir, las arterias se van ramificando, se convierten en venas, estas se siguen ramificando hasta terminar en capilares, como dice aquí, que se ramifican hasta terminar en capilares. Entonces las venas son vasos que nacen ramificados en los capilares y se unen para formar troncos para regresar la sangre al corazón. Las arterias sacan la sangre del corazón, las venas regresan la sangre al corazón. Hay una diferencia. Las arterias la sacan y las venas la regresan. Cuando la sangre ya viene de los tejidos, las arterias son las que las van a regresar, perdón, las venas son las que las van a regresar al corazón. Estas tienen paredes delgadas y de menor diámetro que las arterias. Terminan en las aurículas. Las arterias empiezan en los ventrículos y las venas terminan en las aurículas. Y llevan la sangre de los tejidos al corazón. Aquí lo que no se ve dice que llevan la sangre de los tejidos al corazón. Vamos con los capilares. Los capilares serían los más pequeños. Estos se localizan entre las arteriolas y las vénulas, es decir, entre la finalización o ramificaciones de las arterias y ramificaciones de las venas. En ellos se realiza el intercambio de sustancias entre la sangre y el líquido intersticial. Es decir, todos los productos de desecho de los tejidos pasan al líquido intersticial por difusión y de allí van a pasar a los capilares sanguíneos. Son de paredes delgadas, tienen presencia de poros, a través de estos poros va a ocurrir la difusión y su velocidad es lenta, es decir, la velocidad del flujo sanguíneo a través de los capilares es lento. ¿Por qué es lento? Porque le va a permitir, o sea, que sea lento le va a permitir que se puedan absorber los nutrientes que se están tomando de los tejidos. Porque si el paso es rápido, no va a tener tiempo de absorber lo suficiente. Entonces aquí tenemos, la arteria lleva la sangre del corazón a los tejidos y sus paredes son más gruesas. Son más gruesas y expandibles, es decir, se pueden contraer y se pueden relajar. Al contraerse van a expulsar la sangre hacia los tejidos. Luego vienen las venas que llevan la sangre de los tejidos al corazón. Sus paredes son más delgadas que las arteriales. Si ven, las paredes de las venas son mucho más delgadas que estas de las arterias. Y los capilares llevan la sangre del interior de los tejidos y unen las arterias con las venas. Aquí ven cómo tiene los poros, que por medio de ellos es que va a ocurrir el intercambio por medio de la difusión. Y tenemos las arteriolas, que son ramificaciones de las arterias, y las vénulas, que son ramificaciones de las venas. Llega un punto donde se unen las arteriolas con las vénulas para que ocurra el intercambio por medio de la difusión. Aquí no significa que se está uniendo los dos tipos de sangre, está ocurriendo el proceso de difusión. Continuamos. Ya. ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Alguna pregunta hasta el momento? Bueno, entonces, como todavía queda mucho tiempo, por aquí me preguntan, ¿una arteria es más importante que una vena? Ambas son de gran importancia, pero la arteria es la que posee las válvulas que van a permitir que la sangre pueda salir del corazón. Si no ocurre la salida de la sangre, entonces en el corazón se va a acumular
toda la cantidad que viene por las venas y va a llegar un momento en que el corazón incluso pudiese estallar. ¿Por qué? Porque se está acumulando toda la sangre allí y no está circulando. O sea, se va a llenar tanto de sangre que va a estallar nuestro corazón. Por eso es importante la arteria, porque ella es la que se encarga de eyectar esa cantidad de sangre hacia el exterior, de que siga la circulación. ¿Alguien sabe cómo se llama cuando hay una falla en una arteria? Digamos que cuando se tapa una arteria. ¿Cómo se llama eso? Cuando hay una disfunción en la arteria y se acumula allí la sangre. ¿Cómo se llamaría eso? No. Ajá, ocurre una coagulación. Se forma un coágulo ahí en la arteria. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llamará? ¿Han escuchado lo que es un aneurisma? ¿Qué será un aneurisma? A ver, Katherine, ¿qué es un aneurisma? Por aquí me dicen que es un tipo de trombosis. Entonces, aneurisma es cuando hay una disfunción de la arteria, entonces allí se queda atascado, digamos que un coágulo de sangre. Trombosis es cuando se forman coágulos, entonces ese trombo se va a quedar allí en la arteria y va a evitar la correcta circulación de la sangre. Entonces, eso se le llama aneurisma. Sí, por aquí me dicen que puede fallecer, sí, la persona incluso puede fallecer. El aneurisma se puede presentar en cualquiera de las arterias. Si es en una de las arterias más cercana al corazón, pues es más grave. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que el trombo es de mucho más diámetro, es mucho mayor. Porque si la arteria es el vaso sanguíneo más grande, entonces un trombo en una arteria quiere decir que está atrofiando o está tapando un vaso sanguíneo de mayor diámetro y hay mucho menos circulación de sangre. La sangre no va a llegar a nuestro cerebro, no va a llegar a nuestros pulmones. Entonces, imagínense todo lo que eso trae como consecuencia. Ajá, ¿y cómo se llamará cuando ocurre esto, pero en una vena? A ver si alguien sabe cómo se llama cuando ocurre esto en una vena. ¿Cómo se llamará? No, trombosis no. Principalmente salen las piernas. Eso que pasa en las venas. Principalmente salen las piernas. Las varices, muy bien, las varices. Este tipo de problema, pero en las venas, se le llama varices. Cuando estas venas tienen alguna disfunción, no circula correctamente la sangre a través de ellas, se forman coágulos hasta formar las varices. Pero, por ejemplo, las varices son más fáciles de tratar porque incluso hay medicamentos, hay pastillas para eso, para evitar la formación de coágulos. Principalmente la vitamina K. La vitamina K es la que va a ayudar a eso. Por aquí me preguntaban que por qué los capilares tienen forma de rama. Como dice la definición, o sea, en arteria dice que se ramifican hasta terminar en capilares. Entonces, es como un árbol. La arteria va a ser el tronco, o digamos que el tronco va a ser el corazón. Del corazón van a salir las arterias, es decir, las ramas principales. Estas se siguen ramificando hasta que vienen las venas, y las más pequeñas serían los capilares, que digamos que son los tallitos de las hojas. Bueno, entonces por eso todo se va formando una red de capilares.
Red de capilar es decir que son ramificaciones de algo principal, que serían en este caso las arterias y las venas. Por aquí me preguntaban, profesora, ¿por qué el COVID-19 afecta el sistema circulatorio? Ya que al contraer el virus hay probabilidades de trombosis. Bueno, sí tengo entendido que afecta el sistema circulatorio. La razón no la conozco. Pero recordemos que se dice que este virus fue diseñado, fue, digamos que fabricado. Entonces tiene mezcla de cepas de otros virus. Entonces por eso afecta diferentes partes de nuestro organismo. Por eso recomiendan tomar las aspirinas. Las personas que tienen COVID tienen que tomar aspirinas para evitar eso, para evitar la formación de trombos y no afecte de gran manera el sistema circulatorio. Aquí me preguntan si los capilares transportan. Sí, los capilares son los que transportan los nutrientes y las sustancias de desecho. Los que son rojos, es decir, los que vienen de las arterias, tienen sangre oxigenada. Ellos están transportando oxígeno y nutrientes. Y como les dije, los que son azules transportan el dióxido de carbono y desechos. A ver, vamos a hacerles una preguntita a ustedes. ¿Qué tipo de sistema circulatorio les dije que teníamos nosotros? ¿Qué tipo de sistema circulatorio? Cerrada, doble y completa. Muy bien. Y de la primera clasificación, que era sistema circulatorio abierto y sistema circulatorio cerrado, ¿cuál tenemos? El sistema circulatorio cerrado. Muy bien. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se le llama también al sistema circulatorio abierto? El de los invertebrados. ¿Cómo se le llama también? ¿Cómo se le llama el sistema circulatorio abierto también? ¿Cómo se le llama? ¿Qué otro nombre recibe? Nadie lo anotó, nadie tomó nota. Sistemas lagunar, muy bien, lagunar o hemocele. Por aquí me preguntan, ¿y el abierto en qué consiste? Les recuerdo. En el abierto, la sangre o la sustancia va a circular por capilares sanguíneos, por vasos sanguíneos, pero no siempre se va a mantener allí. Puede salir de allí y regresarse al corazón por otros medios, por otros tipos de tejidos. En cambio, en la cerrada siempre va a estar viajando en una red de vasos sanguíneos. En la abierta no siempre viaja a través de los vasos sanguíneos, no se mantiene allí siempre, pero en la cerrada sí. Entra y sale por vasos sanguíneos. En la abierta no, en la abierta puede usar otros medios. Nosotros por eso tenemos la cerrada, porque todo siempre va a estar en vasos sanguíneos. Ok, bueno, ¿está claro todo con esto? Para la próxima clase les voy a explicar entonces el sistema cardiovascular, es decir, cómo ocurre el circuito cardíaco en nosotros. Cómo entra la sangre, cuando entra la sangre oxigenada, cuando sale desoxigenada, todo eso. ¿Sí? Todavía falta de este tema, falta mucho. Falta el ciclo cardíaco, luego viene transporte en vegetales y transporte en los invertebrados. Bueno, no les voy a dejar tarea, no, esta semana no les voy a dejar tarea. Hasta que terminemos todo el tema, les voy a dejar tarea, ¿sí? Todavía falta parte de este tema. Les voy a dejar en Cubicol la grabación de la clase y las diapositivas por si quieren tomar sus apuntes. Recuerden que es bueno que tengan sus apuntes. Este tema lo pueden ver en quinto año y si tienen todavía su cuaderno de segundo año, les va a servir para refrescar el contenido. Este tema también se ve en quinto año.
Bueno, me despido entonces, chicos. Feliz fin de semana.